Estén motivados, cerca del Señor, Él es nuestro gozo, y sigamos adelante. Quiero darles un par de anuncios muy importantes que nuestro hermano René al final también lo va a anunciar. Queremos invitarles al programa de este viernes 28 de enero. Vamos a estudiar el tema Necesito ser consolado, basado en la bienaventuranza de Mateo 5:4, dichosos los que lloran porque serán consolados. Hay mucho dolor y sufrimiento, y el Señor promete consuelo. ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso lo vamos a ver este viernes que viene a las 8 de la noche. Y el domingo que viene, no se pierda el tema, muy práctico, bíblico, pero muy práctico y pertinente para estos tiempos. El domingo que viene estudiaremos el tema ¿cómo orar por un enfermo? ¿Qué papel juega un enfermo y qué debe hacer un enfermo? ¿Qué debe hacer el que ora? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué papel juega el aceite en una oración o el ungir con aceite? ¿Qué papel juega la salud o enfermedad emocional en la sanidad física de una persona? Eso lo vamos a ver el domingo que viene. No se pierda el tema o este programa el domingo que viene. Y comparta también, si quiere, en nuestra aplicación de la Iglesia Nazaret Central para celulares, totalmente gratis. Allí puede descargar los programas de los viernes, hay más información. El tema de ahora, por ejemplo, aquí se sube el día martes a la tarde. Ya en la aplicación usted puede volver a escuchar el sermón del día de hoy totalmente gratis. Así que descargue la aplicación en su celular. En los celulares la gente tiene de todo y a veces cosas no buenas. Bueno, descargue algo bueno que es gratis, la aplicación de la Iglesia Nazaret. Muy bien, vamos a orar y seguimos pidiendo la bendición de Dios y vamos a estudiar el tema muy interesante del día de hoy. Oremos. Señor, gracias. Tú aumentas tus maravillas, tú eres un Dios de maravillas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos sorprendes. Gracias por todo lo que haces. Gracias porque tú das el crecimiento. Toda la gloria es para ti, Señor. Y ahora que tu Espíritu Santo llegue a nuestro corazón al abrir tu palabra, te lo pedimos y que haga la obra que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien a ti te dice, o si alguien a usted le dice, ¿a quién quieres conocer? Si Dios viene y nos dice, ¿a quién quieres conocer? Te voy a dar la oportunidad de estar con esa persona para conocerla. ¿Usted qué responde? Quizás algún niño diría, quiero conocer a un superhéroe. Quizás alguien quiera conocer a un actor, un deportista, un gobernante, un personaje histórico. El tema de hoy es 3 personas que debes conocer. 3 personas que debes conocer. El apóstol Pablo habla de esto. Y nos presenta 3 tipos de personas que debemos conocer antes de morir. Y vamos a conocerlas, sí, en este mundo que clasifica a las personas de acuerdo a su condición legal en un país, de acuerdo a su raza. El mundo que clasifica a las personas de acuerdo a su condición social económica. El mundo que clasifica a las personas de acuerdo a si tiene estudios o no. Pablo clasifica a las personas de acuerdo a su condición espiritual respecto a Dios. Por eso queremos ver 3 personas que necesitamos conocer. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros nos identificaremos con una clase de esas personas. Porque luego de ver este tema, usted va a poder identificar porque la gente hace lo que hace, sean no cristianos o cristianos. Y además, después de este tema, usted podrá decidir con qué tipo de personas querrá identificarse. Pablo nos presenta 3 tipos de personas y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3. No les voy a leer todos los capítulos, pero sí cada versículo donde se nos presentan estas personas. Pablo las va a distinguir. Así que vamos a ver el primer tipo de persona que encontramos en 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14.
es la persona natural, así se llama, la persona natural. Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu Santo. Esa palabra o esa frase se puede traducir también, como lo traducen otras versiones, la persona natural, el que no tiene el Espíritu Santo. No acepta las cosas de Dios porque cree que las cosas de Dios son locura, no las puede entender. Esa es la persona natural, la persona que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Es la persona sin Cristo. La persona que no tiene el Espíritu Santo es la persona natural. Es una persona no regenerada. No ha aceptado a Cristo en el corazón. Es la mayoría de la población del mundo. Aquí Pablo dice que son personas sin el Espíritu Santo. Personas naturales. Es la persona que está espiritualmente muerto. Tiene vida, nació de la mamá. Tiene alma. Tiene cuerpo, pero espiritualmente muerto. Como Nicodemo en Juan 3. Había nacido de la mamá, pero tenía que nacer del Espíritu. Esa es la persona natural. No entiende las cosas de Dios. Dice aquí Pablo en 1 Corintios 2. Cree que los que somos cristianos somos anticuados, que andamos perdiendo el tiempo viendo estos programas. Nos tratan de locos. Así es la sociedad. Pablo dice, la persona que no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural, no tiene el Espíritu Santo y cree que las cosas de Dios son locura. No las puede entender porque no las puede discernir espiritualmente. Pablo describe este tipo de personas y nosotros que tenemos a Cristo, antes de haber tenido a Cristo, así éramos. Como Pablo dice en Efesios 2, del 1 al 3. En otro tiempo, dice Pablo, ustedes, Pablo le habla a cristianos y les dice en otro tiempo, ustedes andaban muertos en pecados, andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Antes, nosotros también vivíamos así, dice Pablo, impulsados por nuestros deseos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos. Noten, así vivía yo antes, sin Cristo. Así vivía usted, sin Cristo. Así es la sociedad sin Cristo. No tiene el deseo de obedecer a Dios, ni puede obedecer a Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. Creen que no necesitan a Dios. Se gobiernan por sus instintos, por sus reacciones naturales, por su emoción, por su naturaleza, espiritualmente muertos. Claro, usan la inteligencia, hay gente muy inteligente en este mundo para entender la ciencia y las cosas lógicas, pero su mente no puede comprender a un Dios infinito porque se le acerca por fe. Pablo dice que esa gente no entiende a Dios, no le puede conocer a Dios. Muy interesante, es el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las acciones, las características o cualidades de una persona que no tiene a Dios? Que no tiene a Jesús. Sus acciones, su vocabulario, sus reacciones, sus respuestas, sus decisiones en la vida, las gobierna su ego, su yo. No el Espíritu Santo porque no lo tiene, no Jesús porque no lo tiene, su ego, su naturaleza. Esta es la gente que usted ve en el trabajo, en los centros comerciales, quizás gente de su propia familia o quizás usted o tú que no tienes a Cristo en el corazón, que te gobierna según lo que tú crees, según tu yo, tu ego, tu naturaleza. Pablo dice que esta persona está privada de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Solo por gracia puede aceptar a Cristo y tener vida eterna. La mayoría de la gente del mundo son este tipo de personas. Personas naturales, sin el Espíritu Santo. Y como vemos en la Biblia, la mayoría de estas personas intentan encontrar significado, propósito en la vida, valor sin Dios. Y como viven sin Dios, estas personas no pueden evitar luchar con sus complejos de inferioridad, de inseguridad, de culpabilidad, de incapacidad. Viven la vida con estados de amargura, picos de alegría y estados de amargura, de ansiedad, de depresión, porque no tienen el Espíritu Santo. Si alguien de ustedes está o se identifica con esta persona, sálgase de ahí. ¿Cómo? Aceptando a Cristo para pasar a ser otro tipo de persona, según Pablo. Esta persona
que dice Pablo, es la persona natural, sin el Espíritu Santo, no regenerada. Nació de una mamá, pero no nació espiritualmente. Se podría hablar mucho de esto, pero ahí usted ya puede identificar la primer clase de persona, el no cristiano, el no nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu Santo. Va al infierno. Segundo, veamos el otro tipo de persona que menciona Pablo, también aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Primero dijimos que está el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 14. Ahora veamos en 1 Corintios 2, 15 y 16. Allí se habla de un cristiano maduro o espiritual. Ese es el otro tipo de personas. Miren lo que dice Pablo. El que es espiritual lo juzga todo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo. El que es espiritual, dice Pablo. Primero vimos al hombre natural que no tiene el Espíritu Santo. Y Pablo dice, en cambio, el que es espiritual. ¿Qué persona es esta? Esta es la persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, que ha tenido un nacimiento espiritual, que nació de nuevo. Ya había nacido de mamá, pero en algún momento en su vida conoció a Jesús y nació espiritualmente. Tiene vida espiritual. Ha sido regenerado espiritualmente, tuvo una conversión. Su espíritu con minúscula tuvo ya contacto con el espíritu con mayúscula, con el Espíritu Santo. Ya puede juzgar, dice Pablo, discernir las noticias, juzgar y discernir las personas, juzgar y discernir las circunstancias. Tiene la mente de Cristo. Esta persona es una persona espiritual, es una persona madura, espiritualmente hablando. Vimos primero el hombre sin Cristo. Ahora Pablo menciona a la persona madura, espiritualmente hablando. Intenta ser guiado por el Espíritu Santo en su vida. Intenta caminar bajo el control del Espíritu Santo y no de su carne o naturaleza. Cuando cae, confiesa los pecados y sigue adelante y busca conocer más al Señor. Está creciendo en su caminar con el Señor. Su cuerpo ya es morada del Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo se siente en el trono y gobierne sus acciones, sus decisiones, su vida. ¿Sí? ¿Cuáles son otras características de estas personas? Esta persona está creciendo en intimidad con Dios. Ojo, no dije que está yendo a muchos cultos o programas de una iglesia. Está creciendo en intimidad con Dios. Porque usted puede ir 20 años a todos los cultos y ser un inmaduro en Cristo, como veremos más adelante. El espiritual, el maduro, está creciendo en intimidad con Dios. No significa que tenga muchos dones espirituales o un gran ministerio. Usted puede tener un gran ministerio y muchos dones espirituales y no ser espiritual. Y va a caer. ¿Sí? Pero la persona espiritual madura está creciendo en intimidad con el Señor. Comienza a discernir lo bueno de lo malo, entender verdades profundas de la Biblia. Como dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los maduros, los que pueden distinguir lo bueno de lo malo, los que tienen percepción espiritual. Allí habla de la madurez espiritual. Es una persona que ya tiene a Cristo, que está madurando, que le va dando el control de su vida al Espíritu Santo. No es perfecto, pero está creciendo y conociendo al Señor cada vez más. Y en esa persona se puede comenzar a ver, como es el cristiano espiritual maduro, se puede comenzar a ver poco a poco el fruto o los frutos espirituales del Espíritu Santo. ¿Dónde los encontramos? Hay una lista no completa, pero hay una lista en Gálatas 5, 22 y 23. Las características de esta persona espiritual o madura. Alegría por la salvación, por las bendiciones, por la vida eterna, por su cercanía con Dios. Paz es la tranquilidad en el corazón aunque vengan malas noticias. Paciencia es soportar las pruebas, es estar bajo presión sin desesperarse.
¿Qué otro fruto hay del Espíritu Santo en esa persona espiritual? Gálatas 5, 22, 23. Amabilidad. Es una persona que intenta no causar daño a los demás. Es bondadoso, les desagrada lo malo. Es leal a la gente. Es humilde, que es opuesto al orgulloso. Tiene dominio propio, control. Noten, todo eso lo produce el Espíritu Santo a medida que caminamos cerca de Cristo, porque Él es la vid, nosotros las ramas, y Él produce fruto espiritual en el que camina cerca porque está creciendo espiritualmente. Noten ustedes, es el creyente que camina cerca del Señor, y el Señor producirá el fruto espiritual, esas características. No es instantáneo, es caminar con el Señor día con día. Noten ustedes. Y esta persona espiritual, que en su vida se va viendo como el Espíritu Santo le está guiando y gobernando, este es el ideal de Dios para cada creyente. Esta es la meta, este es el modelo. Pero la mayoría de los cristianos no son espirituales. La mayoría de los cristianos son como el tercer o la tercer clase de personas o el tercer tipo de personas que va a mencionar Pablo. Noten bien, les dije que Pablo menciona 3 clases de personas de acuerdo a su relación espiritual con Dios. Primero, el que no tiene a Dios en su vida, el que no ha sido regenerado, el que no nació de nuevo, el que nunca aceptó a Jesús, como quiera llamarle, el que no tiene el Espíritu Santo, el hombre natural, rumbo al infierno. Segundo, el hombre espiritual, la mujer espiritual, el que aceptó a Cristo y está creciendo en su fe con el Señor, en su relación con el Señor, el que se destrona del yo y le permite que el Espíritu Santo tome el control, el disco duro, el gobierno de su vida. Ese es el ideal de Dios. Pero hay una tercer clase de persona que es donde está la mayoría de los cristianos. Y es el cristiano inmaduro, el carnal. El carnal no habla de comerse un pedazo de carne, ahorita les voy a explicar. Pero Pablo habla de esta persona, siguiendo la línea de lo que Pablo dice allí en 1 Corintios 2, termina el capítulo, sigue hablando, y en 1 Corintios 3, del 1 al 3, se podría leer todo el capítulo, pero en 1 Corintios 3, del 1 al 3, Pablo menciona el cristiano carnal, inmaduro. ¿Qué dice Pablo? Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales. Noten, como a espirituales. No puedo. Sino como a inmaduros o carnales. La palabra inmaduros allí está traducida de la palabra griega que tiene que ver con la palabra sark, que es carnal. Pablo dice, yo no les puedo hablar como a espirituales, cristianos guiados por el Espíritu Santo, sino como a inmaduros carnales, guiados por su naturaleza. Y Pablo dice, son niños en Cristo. Les doy leche para beber espiritual porque no pueden alimentarse con lo sólido, con lo profundo de la palabra, porque son carnales, mientras haya en ustedes celos, divisiones, pleitos, berrinches, ¿no son inmaduros, carnales? Note, la persona natural sin Cristo, el cristiano espiritual que intenta vivir guiado por el Espíritu Santo, aunque a veces cae, pero quiere ser guiado por el Espíritu Santo. Y el cristiano carnal, inmaduro, tercer tipo de persona. Noten ustedes, Pablo al escribir esto advierte que algunos se estaban comportando como inmaduros. Noten ustedes, Pablo lo advierte. Claro, que son cristianos, dice Pablo. Y Pablo les dice, creyentes inmaduros, carnales, no progresan en la vida. Pablo les dice, y noten, ustedes tienen divisiones, ustedes andan con pleitos, con contiendas, son inmaduros, carnales. ¿Qué persona es esta? Es un cristiano. Es un cristiano. Porque Pablo les dice allí en 1 Corintios 3:1, hermanos. Noten, no le va a decir a un incrédulo hermano. Pablo les dice, hermanos, ustedes son inmaduros, carnales. Es alguien que tiene a Cristo en el corazón, pero inmaduro. Es un niño en Cristo. No entiende las cosas profundas de la Biblia. Hay que darle continuamente leche, hablándole siempre de lo mismo.
es un bebé en Cristo. Puede tener 20 años de cristiano, ir a todos los cultos, pero es un carnal inmaduro. No crece en la fe. Quizás puede ser un líder carnal inmaduro. De acuerdo a sus actitudes, reacciones, palabras que dice, se puede detectar esa persona si es espiritual o carnal. Es un cristiano dominado por su naturaleza, por su carne, por su ego, por su yo. Tiene a Cristo en su vida, pero en el trono, en el reinado de su corazón está Él. Ahí permanece. No le da el permiso como el espiritual a que el Espíritu Santo le gobierne, sino que Él hace su vida. Es cristiano, va a la iglesia, pero Él hace su vida. Él vive como Él quiere. Él es el control. El ego gobierna, el yo gobierna. Muchas veces se va a parecer este cristiano a un no cristiano, a un hombre natural, en su forma de hablar, en sus actitudes, en sus decisiones. Se pelea, tiene divisiones, chismes, pleitos, berrinches. Es un cristiano carnal, inmaduro. Pablo aquí lo presenta claramente. ¿Qué otras características vemos de esta persona? Vive guiado por su naturaleza, inclinada al mal. Nuestra naturaleza, como prediqué el domingo pasado, es inclinada al mal. Y el cristiano carnal permite que su naturaleza le gobierne. Cristo está dentro de su vida, pero no gobierna. Es Salvador, pero no Señor. Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia a que Cristo sea el Salvador, a que también sea mi Señor, mi jefe, mi dueño. Es un cristiano que vive la vida cristiana en sus fuerzas, con sus propias ideas. Miremos algunas características de un cristiano carnal, que también son cualidades que tiene el hombre natural, el que no está regenerado, el que no tiene el Espíritu Santo. Y Pablo habla de las cualidades carnales de una persona, las características del carnal, los frutos de la carne. ¿Dónde dice Pablo esto? También en Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Capítulo 5, versos 19 al 21. Las obras de la naturaleza, dice Pablo, que las tiene el hombre natural sin Cristo y el cristiano carnal. Las obras de la naturaleza humana, ¿cuáles son? Inmoralidades, impureza, libertinaje, idolatría, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, envidias, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. El cristiano carnal, igual que el hombre natural, el cristiano carnal no puede discernir muchas veces entre lo bueno y lo malo. No puede. A veces todo le parece bueno. A veces todo le parece bueno. A veces no puede ver los planes del enemigo. No puede a veces escoger las amistades que le conviene. No puede discernir. Solo el espiritual, dijo Pablo, puede discernir espiritualmente las cosas. El cristiano carnal no puede discernir la pareja que le conviene. El cristiano carnal no puede discernir el negocio que le conviene. ¿Por qué? Sus sentidos espirituales no los puede ejercitar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le gobierna. No puede oler el mal, no está ejercitado espiritualmente. ¿Sí? Por eso le entrega su oído, su vida a los chismes, a la calumnia, al corazón de rencor, a la ira, a los deseos de la carne, porque el Espíritu Santo no le gobierna. ¿Se da cuenta? 3 tipos de personas claramente diferenciadas. El hombre natural no regenerado, que no nació de nuevo, que no tiene a Jesús. El cristiano carnal, guiado por su naturaleza. Y el cristiano espiritual, que intenta que el Espíritu Santo gobierne su vida, reacciones, palabras, actitudes, decisiones, etcétera, etcétera. 3 clases de personas. Y le hago una pregunta. ¿A cuál se parece usted? ¿A cuál se quiere parecer? Usted, al tener identificadas las 3 tipos de personas, usted va a saber por qué la gente hace lo que hace. Usted está en su grupo de ministerio en la iglesia y usted va a saber cómo la gente actúa y usted va a poder identificar si son cristianos carnales o espirituales. ¿Por qué hay muchos cristianos carnales? ¿Y por qué permanecen carnales y no quieren ser espirituales? ¿Por qué?
No confíen en las promesas del Señor, no confíen en el poder del Señor, ignoran la obra de la cruz, que al morir Cristo y uno a poner su fe en Él, uno ha muerto a la relación con el pecado. Dice Romanos 6, el cristiano carnal no quiere tomar la decisión de seguir a Cristo con el corazón. El cristiano carnal quiere las bendiciones de Jesús, pero no quiere a Jesús. El cristiano carnal no quiere consagrar su vida a Dios porque quiere vivir según los patrones de este mundo. El cristiano carnal no quiere alimentarse de la palabra, no quiere dedicar tiempo a alimentarse, siempre quiere la leche, rápido, ir a la refri, tomar leche y ya. Pero hacer una buena carne demora tiempo. Y Pablo dice, el cristiano carnal no quiere que se le dé alimento sólido, quiere solo leche. El cristiano carnal no le dedica tiempo a Dios porque no quiere caminar cerca de Dios. Qué triste, qué triste. Ahora, si el cristiano es carnal, ¿qué le va a suceder? ¿Qué le va a suceder si quiere seguir viviendo de esa manera? No va a perder la salvación. Yo de esto ya he enseñado el año pasado, que la salvación es una obra de Cristo eterna. Pero puede perder muchas cosas, muchas cosas. Pierde el gozo en la vida. Por eso hay muchos cristianos deprimidos, amargados, con rencores, porque son carnales. El cristiano carnal pierde el gozo porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo que solo el espiritual lo tiene. El cristiano carnal pierde el gozo, pierde la paz, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo que solo el espiritual la puede experimentar bajo cualquier circunstancia. El cristiano carnal no podrá recibir todas las bendiciones de Dios en su vida. El cristiano carnal en su vida, porque es un niño en Cristo, es inmaduro, vive como un niño, con luchas, con frustraciones, con derrotas, con quejas, con berrinches, etc. El cristiano carnal vive en estados depresivos. El cristiano carnal es un niño egoísta, malhumorado, aunque tenga 50 años. Egoísta, malhumorado, porque es carnal. El cristiano carnal se pierde la comunión, la intimidad con el Señor. La pierde. Pierde su testimonio, su efectividad en el Evangelio. Imagínese, ¿con qué tipo de persona usted se identifica? El hombre natural, si no tiene a Cristo, no regenerado. El cristiano carnal, guiado por su naturaleza, que él sigue gobernando su vida, o el espiritual, que intenta dejarle las decisiones y el control de su mando de operaciones, del timón al Espíritu Santo. Si usted es una persona natural y usted me está escuchando y no tiene a Cristo, acepte a Cristo. El cristiano la persona no regenerada, el hombre natural, sin el Espíritu, se va al infierno. Acepte a Cristo y salga de esa condición. Si usted es un cristiano espiritual, maduro, siga así, avance, siga madurando más, no hay límite, siga adelante. Pero si usted, y es la mayoría de los cristianos, es un cristiano carnal, inmaduro, no se quede ahí. Oiga, pásese al otro bando, al otro tipo de personas, sea un cristiano espiritual, avance, madure, crezca en su relación con el Señor, intente ser espiritual. Y usted se preguntará, ¿cómo hacerlo? Crezca en su relación con el Señor. Eso es lo más importante. Crezca en su relación con el Señor. Claro, no dependa de sus propios esfuerzos. Como estudiamos el domingo pasado en la vida de Pablo, que cuando dependió de sus propios esfuerzos e intentó poner de su parte, encontró fracaso y derrota. Claro, colaboramos con Dios con los medios divinos de transformación, como la oración, la meditación, el estudio de la palabra, etc. Pero permanezca cerca del Señor, porque Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. La rama para llevar fruto debe estar cerca del tronco de la vid, que es el Señor. El Espíritu Santo produce el fruto, pero hay que estar cerca del Señor. Camine cerca del Señor diariamente. Y usted va a madurar, va a crecer. Más que ir a un seminario bíblico, a un retiro espiritual o a un culto cada tanto. Es la cercanía y el caminar
constante del cristiano con el Señor que produce madurez para ser un cristiano espiritual, permitiendo así que el Espíritu Santo controle, guíe la vida. ¿A cuál tipo de persona usted se parece? ¿Un natural sin Cristo? Sálgase de ahí, acepte a Cristo. Pero no se quede como un cristiano carnal, que su yo gobierna, su ego, que tiene los frutos de la carne. Pleitos, divisiones, celos, contiendas, envidias y esto y lo otro. Muchos cristianos viven así. Eso no es correcto. Pablo les dijo, hermanos, ¿qué le está pasando a ustedes? Lea todo el capítulo 3 de 1 Corintios. Pablo le dice, ¿pero qué les pasa? Tienen pleitos, celos, son cristianos carnales, no amaduran, les quiero dar alimento sólido, les quiero enseñar cosas profundas de la palabra y no puedo, siempre tengo que andar dándole vuelta, enseñándoles lo mismo. ¿Qué les pasa? Maduren, crezcan en la fe. Sea un cristiano espiritual, que cada vez más el Espíritu Santo vaya tomando control de nuestras vidas, para la gloria del Señor. Esa es la meta, eso es lo que el Señor desea de nosotros. Vamos a caer, nos levantamos, porque el cristiano espiritual no es alguien que anda con una aureola como un ángel así, no, es un cristiano maduro, que está creciendo en su fe, que está madurando, que intenta agradar a Dios y que el Espíritu Santo está gobernando cada vez más su vida. Claro, la perfección completa está en el cielo, pero el Espíritu Santo está tomando posesión de la persona. Entonces, tus decisiones, tus actitudes, tus palabras, tus reacciones serán guiadas por el Señor cada vez más. ¿Usted no quiere vivir así? Claro que sí. Este tema hay un montón en la Biblia. Solo quise presentarle los 3 tipos de personas y que usted se identifique y que usted pueda identificar las actitudes de la gente y de los hermanos en las iglesias y decir, este es un carnal. Pero no para decir, yo sé mejor, no, sino para ver y para intentar ser espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Oremos. Señor, no queremos ser cristianos carnales, guiados por nuestra naturaleza, por nuestros instintos humanos. Queremos, Señor, ser espirituales, que cada vez nuestro ego baje del trono y el Espíritu Santo tome el control de nuestras reacciones, actitudes, palabras, etcétera, etcétera. Señor, y si alguien nos está viendo o escuchando y es una persona natural, sin el Espíritu Santo, no regenerado, que tú, Señor, toques su corazón y que te acepten como Salvador para arreglar el problema de la eternidad y tener vida eterna. Y a los que ya te tenemos en el corazón, ayúdanos a colaborar contigo para que cada vez más tu Espíritu Santo nos gobierne y podamos mostrar el fruto del Espíritu, que tú solo lo produces, aunque hay mandamientos que también nos mandan a nosotros, a amar, a tener gozo, a tener paz, a tener dominio propio, porque colaboramos contigo en este proceso de transformación hasta la muerte. Señor, bendice a todos los que han visto este programa o lo están escuchando. Ayúdales en toda esta semana y oramos que podamos volver a estar juntos hoy en un programa como este la semana que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo y que Dios le bendiga.